Hola a todos, bienvenidos a su canal, El Arte de la Vida con Silvia. Antes de seguir con nuestra temática de la semana pasada sobre prevención del abuso sexual infantil, quiero darles las gracias por el apoyo que me han dado en este poquito más de un mes que pues llevamos, y digo llevamos porque sin ustedes no sería posible, en este proyecto, en el cual pues el objetivo principal, fundamental, es que nosotros y cada uno de ustedes seamos unos artistas de nuestra propia vida, porque de ahí pues el nombre de este canal. Finalmente nosotros somos los dueños, somos, vaya la repetición de palabras, somos las artistas de cada una de nuestras vidas, por lo que pues nosotros tenemos la libertad de construirla, de dibujarla, de pintarla. Sí, entonces les agradezco mucho y los invito a que pues se unan a este canal, a que le den clic de me gusta a este video, y también una vez más invitarlos también a mi red social que tengo en Facebook, que tiene el mismo nombre. Y bueno, comencemos. Antes de hablar de qué estrategias puedo tomar como adulto para prevenir el abuso sexual en mi hijo, es importante que la principal manera en la cual yo lo puedo cuidar es enseñándole a cuidarse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como principal herramienta es enseñarle a decir no. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños nos enseñan y les enseñamos a nuestros pequeños a que deben de respetar al adulto, a realizar todo lo que el adulto le diga, a que tal vez el adulto pues siempre tiene la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega una situación en la cual los pequeños, los niños, están en riesgo ante tal vez alguna persona pues que les quiera hacer algún daño, les va a costar mucho trabajo decir un no. Eso unido a que no les enseñamos cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles son las cosas que no. Además de que, como lo comentábamos en la parte 1 de esta serie, la sexualidad está vista socialmente como un tabú, como algo que estuviera prohibido, cuando finalmente pues es algo natural. Entonces, unido a todo esto, tenemos que ponernos a pensar cómo le voy a enseñar, cómo lo voy a hacer, qué herramientas puedo utilizar. Entonces, antes de esto, antes de comenzar con esta parte, es importante que entendamos que los seres humanos tenemos diversas etapas en las cuales, pues vamos creciendo mentalmente, o como los psicólogos solemos llamarle, cognitivamente. Entonces, un pequeñito no va a tener el mismo desarrollo cognitivo, el desarrollo mental, que tal vez un adolescente. Entonces, por eso la manera en la cual nos vamos a dirigir tiene que ser diferente. De ahí, pues, tal vez lo complicado que parezca esto. ¿Por qué? Porque mientras más crecemos, más nos vamos alejando a esa simplicidad del lenguaje. Entonces, cuando tenemos que hablar tal vez con un pequeñito de 3 años, ¿qué le digo? Y unido a que, pues obviamente, como ellos tienen menor cantidad de palabras, pues se vuelve más complejo. Entonces, por esta razón es que vamos a ver cómo son esas etapas, hasta dónde o qué tipo de cosas puedo utilizar para que posteriormente, ahora sí,
pues yo puedo decir, a ver, está esta estrategia, está esta otra. Entonces, comencemos con estas etapas. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan durante todas las etapas de la vida, en el cual se adquieren y aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Por la palabra percibir, para entenderla de una manera sencilla, es interpretar, es decir, usando mis pensamientos, mis experiencias de vida, mis recuerdos, cómo voy a interpretar futuras cosas, futuras situaciones, futuros estímulos que recibo. Ahora, Jean Piaget, de Suiza, es el que propone ciertas etapas de este desarrollo cognitivo. De acuerdo a su teoría, él clasifica en 4 etapas este desarrollo. La primera va de los 0 a los 2 años de edad y es cuando todos estamos enfocados o se enfoca más en el control motor y en el aprendizaje acerca de los objetos físicos. De ahí es que los pequeños, bueno, pues utilicen pues, las manos, la boca y todos los sentidos para aprender, para conocer todo su alrededor. Posteriormente está la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años de edad. Es en esta etapa, pues donde normalmente pues los pequeños ya sea que entren a alguna guardería, alguna estancia infantil o en su caso pues a la educación inicial y transitoria, que es la educación preescolar, específicamente en el primer grado y posteriormente pues hasta segundo de primaria. Aquí es donde empiezan a desarrollar las habilidades verbales, ¿sí? Pero al hablar de habilidades verbales no solamente nos estamos refiriendo al lenguaje verbal o tal vez al lenguaje escrito, sino también al lenguaje corporal, que dice muchísimo, a veces hasta más que tal vez el verbal o lo que nosotros estamos escribiendo. Posteriormente viene la etapa que le denomina o que le llama como concreta u operacional, que es hasta los 12 años de edad, aproximadamente cuando terminan nuestros niños la primaria. Aquí es cuando pues ellos ya empiezan a entender conceptos pues más complejos o abstractos, ¿sí? Y finalmente la etapa formal operacional, que es en la etapa pues en la que en nuestro país, en México, pues están cursando la educación secundaria, ¿sí? En la cual pues ya empiezan a desarrollar habilidades lógicas y de razonamiento, Entonces, yo quisiera que observáramos cómo es que, pues pareciera que es como una pirámide. Si no logro adquirir todas estas habilidades, todos estos aprendizajes, pues pasar a la siguiente etapa, pues se va a volver más complejo. Ahora, quisiera mencionar que no quiere decir que, bueno, ya mi hijo tiene 2 años y 1 mes, pues ya, forzosamente ya tengo que estar en esta etapa. Normalmente este es el promedio. Sin embargo, puede ser que pasemos a una etapa antes o posteriormente. Esto recordemos que cada ser humano es diferente y que también, bueno, depende de qué tanto pues yo lo estimulo o en su caso pues que haya pues alguna situación que esté impidiendo pues este crecimiento. Por eso es importante que estemos atentos y que observemos el desarrollo de nuestros niños. Ahora, ¿qué características tiene cada una de estas etapas? En la etapa sensoriomotor de 0 a los 2 años, principalmente nuestros pequeños están explorando, están conociendo su cuerpo, están conociendo el mundo. En el estadio preoperatorio, de los 3 a los 7 años, nuevamente reafirmo, son egocéntricos,
pero no lo veamos desde el punto negativo. Me refiero a egocéntricos en el cual, pues para ellos, para todos los seres humanos, lo principal somos nosotros mismos, ¿sí? Ellos, su pensamiento es concreto, hay que hablarles de forma sencilla, sin tantos rodeos. Ellos nada más pueden poner su atención en una cosa. Aquí, en esta siguiente característica, es importante conocer a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque existe el problema para distinguir entre lo que es fantasía y realidad. Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos ante sus comportamientos, ante sus expresiones, sobre todo en temas de abuso sexual infantil. No quiere decir que vamos a dudar de ellos, pero sí es muy importante que estemos muy cerca de nuestros pequeños, y no me refiero a que estemos las 24 horas del día, me refiero a que les demos calidad de tiempo, sobre todo aprendamos a conocerlos, ¿sí? Ahora, problemas con los juicios morales, o en otras palabras, problemas con las reglas. En esta etapa es importante enseñarlos a seguir las reglas, y de aquí es donde yo les comentaba al inicio de este video, enseñarles a decir no, enseñarles que incluso ellos mismos tienen como regla el cuidarse, en que sí es cierto, pues que hay que respetar, hay que obedecer, pero también con ciertas limitaciones, y enseñándoles incluso pues que se vale decir no ante situaciones que los incomoden. Y finalmente, en esta etapa, problemas con las inferencias, o en otras palabras, con la deducción. A ellos se les complica mucho esta parte. Ahora, en la etapa de estadio y de operaciones concretas, que es hasta que pues normalmente terminan la primaria, ya empiezan a sentir cierta simpatía o empatía por los demás, es decir, empiezan a ponerse en los zapatos de las otras personas. Su atención es muy dispersa, les cuesta mucho trabajo, en otras palabras, los tenemos un par de minutos prestándonos atención y después pareciera pues, que ya los perdimos, o en otras palabras, ya se aburrieron. Entonces es importante considerar esto. Ya empiezan a hacer deducciones. Hay un poco más de progreso, o es decir, empiezan a distinguir más acerca de lo que es la fantasía y la realidad. Su pensamiento sigue siendo concreto, es decir, hay que darles instrucciones simples, ideas simples, explicaciones simples. Y finalmente, ellos están muy centrados en su presente, solo en su presente. Por eso, pues pensar a futuro con ellos pues es más difícil. No es que no les interese, simplemente que por las características cognitivas de esta etapa es complicado pues que ellos se trasladen a su futuro. Finalmente el estadio de operaciones formales pues ya va a partir, pues es como la última etapa. Ya es más fácil pensar con ellos en el futuro, en lo que es probable y no, y de ahí en el razonamiento hipotético. Para entender esto de lo que es hipotético, yo les preguntaría el día de hoy, ¿ustedes creen que vaya a llover o que no vaya a llover? Ante esta pregunta que les hago de que pues ustedes creen que va a llover o no, seguramente me van a decir, pues Silvia, pues depende, hay que ver el cielo, hay que ver el clima, si está negro, no está negro, en qué temporada del año estamos, en qué estación, y de acuerdo a esto, pues ustedes podrán sacar una conclusión de si va a llover o no va a llover. Y eso es un pensamiento hipotético, o como lo dice la ciencia, es una hipótesis, es decir, una suposición. ¿Sí? Ya si es cierta o no es cierta, si se comprueba o no, ya es otro tema. Entonces, en esta última etapa, los adolescentes ya tienen más desarrollado pues esta capacidad.
Ahora, ¿por qué mencioné todo esto? Porque como les decía desde un inicio, yo les voy a compartir diversas estrategias que pues he recopilado y he construido acerca de cómo hablarle a mis hijos acerca de sexualidad y en específico de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Pero para ello tengo que tener muy claro, sea papá, sea profesor, sea abuelita, el rol que yo esté cumpliendo y además entender hasta dónde está su nivel de desarrollo mental, su nivel de desarrollo cognitivo. Y depende de eso es cómo me voy a dirigir a él. Puede ser que utilice películas, que utilice el juego, que utilice ciertos momentos, ciertas palabras, ¿sí? Entonces, por eso los invito a que antes de que sigamos en el siguiente video, que les prometo que la siguiente semana voy a subir 2 para pues concluir también con esta serie, los invito a que ustedes identifiquen a ver en qué etapa se encuentra mi hijo, se encuentra el niño con el que quiero trabajar y de acuerdo a eso a ver cómo o qué tipo de palabras puedo utilizar. Hay que ayudarnos, aunque a lo mejor no nos guste, acerca de, por ejemplo, los programas de televisión que les gustan a ellos, las películas que les gustan a ellos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que esa distancia que a veces ponemos se vaya cortando. Y además, porque ellos van a percibir, van a interpretar, van a darse cuenta pues que a nosotros nos interesa pues, tal vez la misma caricatura que a ellos. E inmediatamente se va a romper a lo mejor esa barrera que ponen o que también nosotros ponemos para acercarnos a ellos por estos estereotipos, por estas críticas que hacemos ante las cosas que les gustan. Sé perfectamente que pues tal vez me van a decir, oye Silvia, pero ya viste el contenido de las cosas que ven y seguramente tienen razón. Sin embargo, recordemos que nos decían nuestros papás. ¿Qué música tan fea escuchas? En mis tiempos y bla, bla, bla. Y así sucesivamente. En otros videos o en algún momento podemos tal vez hacer algún video en vivo y analizar qué es lo que están viendo nuestros niños. Eso sí podríamos hacerlo. Pero también sería interesante ver lo que nosotros veíamos, e incluso lo que vemos como adultos. Entonces hago mención de esto porque sí es importante no etiquetar y utilizar esto que les gusta a nuestros pequeños como una herramienta para acercarnos a ellos, porque finalmente es lo que ellos tienen a la mano, ¿sí? Como por ejemplo, el famoso reggaetón. Yo no me voy a meter con los gustos de ustedes, pero pensando en los adolescentes, en muchos de ellos, porque no es general, les gusta este tipo de música. Sin embargo, es muy diferente llegar ya yo con el adolescente predispuesto a que, ay, qué música tan fea y bla, 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 bla. Pues en poco a poco empezar a acercarme y llegando a cierto momento con las palabras adecuadas, con el lenguaje corporal, adecuado, pues incluso hacer con él el análisis, ¿no? De que qué pasa si a esas canciones de reggaetón yo les quito la música. ¿Qué dirían esas canciones? Porque con música, pues el ritmo y bla, bla, bla. Cosas que nos pueden decir ellos. Solo es un baile, solo es diversión. Sin embargo, quitamos la música y ¿qué queda? Pues un acoso, cuestiones
agresivas, cuestiones violentas, pero como ellos han crecido en una sociedad en la cual la normalización de la violencia, es decir, que la ven normal como parte de, pues no perciben lo que tal vez nosotros que somos de otras generaciones vemos, ¿sí? Pero bueno, espero que pues haya quedado clara esta parte. Les dejo pues como reflexión que piensen a ver en qué etapa está mi pequeño. Y pronto, no va a ser hasta el siguiente jueves, pues subiré otro video, ¿no? Sobre cómo es que yo veo ciertas conductas en mi hijo y sin darme cuenta las etiqueto de manera negativa. Para finalmente, terminando esta serie de videos de prevención del abuso sexual infantil, hablar de las estrategias. Sí, les mando un beso, cuídense mucho, disfruten su fin de semana y nos vemos muy pronto. Besitos. Bye.